Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes 29 de diciembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, fíjense ustedes porque otra vez Violeta Rojas, Sabina Berman, se unen y hacen pedazos a este falso fenómeno y a su forma de hablar. La forma que quiere utilizar la señora para ganar más adeptos. Y lo hemos escuchado. Cree que con el hecho de insultar, que piensa que los mexicanos, así es como la mayoría nos entendemos, la va a hacer en su precampaña y campaña. Aunque ahorita tal parece que ya le dieron un jalón de orejas porque no le ha funcionado. Sin embargo, en este debate, en esta entrevista que tuvo Violeta Rojas, Sabina Berman, y de igual forma, tuvieron de invitado a el escritor David Geller. Hablaron sobre la lingüística de Xóchitl Gálvez. Pero fíjense ustedes, también me gustaría que antes de escuchar esta parte, escucháramos un relato que dio a conocer Sabina Berman, porque tal parece que esta oposición no entiende lo que realmente es la ciudadanía, la gente que realmente sale a votar. Y yo creo que con esta anécdota que vivió Sabina Berman, nos queda más que claro que estos miserables siempre van a estar pensando en el beneficio para ellos. La excluyeron de una plática porque pensaron que es un chivo expiatorio de la 4T y que sus temas tienen que ser simplemente ser secretos, como lo hicieron en esa casita, en la casa de Claudio X González, cuando se reunieron todos los dirigentes. Sí, así, en secreto. Vean esta anécdota y sobre todo cómo hicieron pedazos nuevamente a este falso fenómeno. Exactamente, lo que nos lleva directamente. Muy cierto, yo ya conté en Los Chamucos mi incidente, que no voy a contar completo, pero se reduce a que me corren de una reunión en una gran mansión en Monterrey porque quieren hablar a gusto los opositores y están planeando cómo conseguir votos del pueblo. Pues necesitan, ¿no?, de alguna manera conseguirlos para ganar las próximas elecciones. Entonces me sacan a mí porque me consideran un espía obradorista. Todo es una exageración. Bueno, y termino comiendo en la cocina con los meseros, las cocineras, que hablan de política, de lo mismo que están hablando en el comedor principal, pero en el comedor principal, cuando ellos llegan a servir, cambian de idioma y hablan en inglés. Entonces dicen, how do we win the election? Bueno, pues allí hay una clave en esa historia hay mucha gente que me odia por esta historia que es verídica, pero más bien deberían ver que ahí está la clave de la supervivencia del PRIAN. Si no son los meseros, las cocineras, los guardias, los que votan por ellos, no tienen la menor oportunidad de ganar otra elección presidencial. Y no están buscando. Y no lo han entendido. Pues tal vez va a resultar que saldrán nuevos partidos que sí lo entiendan. No solo no lo han entendido, sino que su manera de acercarse es esta manera como aquel artículo muy famoso que se llamaba el cachas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Donde la manera supuestamente de llegar a los trabajadores era hablarles en lo que ellos piensan que es su idioma, ¿no? Y su idioma es decir una serie de peladeces sin sentido, ¿no? Y que realmente así, digamos, esa es la mejor manera de demostrar que no sabes cómo se comunica la gente. Efectivamente, y eso es lo que trata de hacer la señora Xóchitl Gálvez, lo que nos lleva a que le hagan pedazos en su forma de hablar. A un nuevo tema, el lenguaje de las candidatas a la presidencia. Hablemos de Xóchitl Gálvez. Les voy a leer, puse en Google que me dieran las frases más citadas de Xóchitl. La pendejé es una. Huevos tengo y muchos.
Las de los huevos son las gallinas. En mi gobierno no habrán rateros, ni huevones, ni pendejos. ¿Qué indica esa estrategia de Xóchitl? Bueno, uno, desesperación, ¿no? Pero no es la primera vez que vemos esto, que dentro de un lenguaje correcto, un lenguaje aceptado, se juega, algunos políticos juegan la carta de introducir algunas palabras que resultan provocadoras, que intentarían hacer pasar a los políticos como gente mucho más cercana. Por ejemplo, Fox. Bueno, ¿no? y además se vuelven primeras planas. Claro, se vuelven. Hay una inteligencia en eso. Hay cierta inteligencia, hay cierto causa-efecto, cierta relación causa-efecto. Si alguien dice alguna grosería en público, seguramente recaudará cierta atención, ¿no? De los medios y de las personas. Pero lo que estamos viendo es que esa atención es una atención muy superficial, ¿no? Porque lo que sí causa es cierta sorpresa, tal vez inmediata, que una mujer, por ejemplo, se atreva a decir ciertas groserías. Pero luego nos preguntamos, ¿y con ese lenguaje qué se puede hacer? ¿Con ese lenguaje se puede hacer política? Es el cachas también. Sí. Es la idea que para comunicarse con el pueblo hay que decir groserías, porque el pueblo dice groserías. ¿Dice groserías el pueblo? Claro que dice groserías el pueblo, pero la cuestión es, ¿para qué las decimos, verdad? O sea, uno no dice las groserías, su efecto es mejor cuando no son gratuitas, ¿no? Pero además... la diferencia entre Xóchitl, la manera de hablar popular, vamos a aceptar que es una manera de hablar popular de Xóchitl y de Andrés Manuel, por ejemplo, es, uno, la impostación, porque creo que Xóchitl es un habla que ella misma no aprecia, ¿no? Y segundo, es la finalidad, como dice David, es una finalidad estrictamente mercadotécnica. O sea, ella se vende como un producto y un producto que le tiene que agradar a la gente. Y piensan que la manera de agradar a la gente, o sea, fíjate cómo es ese entendimiento, hay que ser más como AMLO, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace AMLO? Sí. Le reconoce voluntad política a las masas, ni lo piensan, ¿no? Lo que piensan es, se come las heces, dice dichos populacheros y viene de abajo. Y esas son las tres cosas que piensan que un candidato debe tener para poder competir con ese proyecto. Lo que estás diciendo es que ellos tienen la vista fija en AMLO y siguen sin ver a los electores. Exacto. Que además no mencionan para nada en el discurso. ¿Cuál es la palabra tabú para los neoliberales? Pueblo. Claro. También lo notaste, ¿sí? Pueblo, incluso en sus eufemismos, está vetada. Es cursi hablar de la gente. En las mesas de análisis, el analista que hable de la gente, los electores ya está un poquito más sofisticada, ¿no? La palabra, pero aún así cuesta trabajo. Gente, pueblo, masa, popolo, todo está evadido porque la teoría neoliberal del gobierno precisamente dice que hay que prescindir de esa parte de la ecuación, no es necesario. Según esto, hay una mano invisible que va a llevar a esos que están allí. No es función del gobernante ocuparse de ellos. Claro, y además, y tiene consecuencias serias, fácticas. La palabra de pueblo no es simplemente no es una abstracción, al contrario. Un gesto gratuito. Y por ejemplo, en uno de los actos más, me parece, sorprendentes de resignificación durante el sexenio, en algún momento López Obrador llamó la democracia el poder de los nacos. ¿Recuerdan? Eso es un poco empujar incluso más lejos que la palabra pueblo lo que implica la democracia, que es justamente que una serie de personas que nunca han tenido representación, que nunca han tenido voz, que de repente tengan un lugar en el espacio público, que por supuesto es un lugar que provoca a los que se sientan a la mesa y no están en la cocina, como en tu anécdota, ¿no? Entonces, no es solo, digamos, pueblo es la palabra con una tradición enorme, una tradición de 250 años, unida a la idea de una revolución democrática. Claro, lo que tú lo dices en tu libro, que parece un disco rayado, el peje. Lo que pasa es que está construyendo un relato. A diario lo va aumentando un poco y a veces limando, a veces retrocede en ciertos términos, porque está
relatándole a la gente el proceso histórico en el que estamos. Y creo que es lo que no entiende la oposición, que responde con slogans muy breves, con anuncios de inteligencia artificial y no con un relato donde el pueblo, que somos todos nosotros, está incluido. Claro, en el libro hay un capítulo sobre la repetición. Sí, ¿no? el Y disco justamente rayado. a él lo acusan de disco Claro, rayado. ¿por qué no? López Obrador se repite, qué aburrido, ya lo escuchamos, ¿no? Y él dice, perdón, pero soy un disco rayado. Sí. ¿Por qué? Porque voy a repetir cosas que hay que repetir. Sí. Por ejemplo, la palabra pueblo hay que repetirla porque estaba excluida del discurso público cuando la democracia es el poder del pueblo. Durante 30 años. Entonces, él se pregunta, ¿para qué me eligieron si no es para hablar y repetir lo que los mexicanos y las mexicanas necesitan escuchar? Monsiváis decía algo muy gracioso. A Monsiváis no le tocó ver el ascenso del PG, eran muy amigos, pero decía en un artículo, es que los neoliberales prefieren hablar de público que de pueblo. Y creo que ahí lo resumen. Hablemos de Pues nos queda más que claro, ¿verdad? Que lo único que le queda a esta señora en estos 6 meses es utilizar la imagen del presidente. Y eso, que dijo que no lo iba a hacer. Dicho sea de paso, les voy a mostrar un video. Porque la señora en una entrevista había dicho que para poder ganar a Morena tenían que prepararse 3 años antes y no utilizar la narrativa del presidente. ¿Y qué es lo que están haciendo? Dicho sea de paso, mandó un retito. Ahí se los voy a mostrar. Un reto para todos los que votamos en el 2018 para un cambio. Ojalá que no les salga el tiro por la culata. Que yo creo que sí. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. ¿Ustedes qué opinan de la forma de hablar original de Xóchitl Gálvez? Original. Señores, nos vemos en una siguiente emisión.